Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Relato del Dr. Frankenstein, capítulo 14. Pasó cierto tiempo antes de que pudiera conocer la historia de mis vecinos, pero cuando me enteré de ella, permaneció grabada para siempre en mi memoria a causa de sus apasionantes aventuras y de sus acontecimientos asombrosos para ser tan inexperimentado como yo en aquel entonces. El anciano se llamaba de Lacy y pertenecía a una antigua familia francesa de buena posición. Durante muchos años había vivido en Francia, con mucho dinero. Tenía el respeto de quienes ostentaban una situación superior a la suya y el afecto de los de su misma clase. Su hijo se había entregado al servicio de la patria y Ágata frecuentaba el trato con damas muy distinguidas. Apenas unos meses antes de mi llegada a aquel pueblecillo de Alemania, la familia vivía todavía en una ciudad inmensa llamada París. Rodeada de amigos, disfrutando de todas las ventajas que proporcionan la virtud, la cultura, el buen gusto y una riqueza realmente considerable. El padre de Safi fue el causante de la ruina de los de Lacy. Este era un gran comerciante turco que, como ellos, vivía también en París desde hacía muchos años, pero de pronto, por una razón que nunca pude averiguar, cayó en desgracia ante el gobierno. Fue detenido y encarcelado el mismo día que Safi llegó de Constantinopla para vivir en París junto a su padre. Fue juzgado y condenado a muerte, pero la sentencia, evidentemente injusta, provocó indignación en toda la ciudad, pues se estimaba que el tribunal había procedido con mucho rigor por la religión y la fortuna del condenado y no por el delito que se le imputaba. Félix, que por casualidad había presenciado los debates, no pudo dominar el horror y la indignación que lo embargaron al escuchar la sentencia, y en la misma sala del juicio se juró liberar al desdichado, emprendiendo inmediatamente la búsqueda de un medio que le permitiera llevar a cabo su proyecto. Tras haber intentado varias veces en vano entrar en la cárcel, terminó por descubrir en un rincón mal custodiado de la muralla exterior una ventana provista de gruesos barrotes que daba justamente a la celda del pobre musulmán. Este, cargado de cadenas, aguardaba desesperado el instante en que se cumpliría la sentencia. Félix regresó a aquel lugar, protegido por la oscuridad nocturna, para comunicar al prisionero las intenciones que tenía. Sorprendido y encantado, el turco quiso estimular la voluntad del muchacho, prometiéndole que le daría una verdadera fortuna si conseguía liberarlo. Pero Félix rechazó ofendido ese ofrecimiento. No obstante, cuando pudo ver a la hermosa Safi, que había obtenido autorización para permanecer en la celda de su padre y que por señas le demostraba la mayor gratitud, no pudo evitar el pensamiento de que el prisionero tenía en su hija un tesoro que recompensaría con creces las fatigas y los peligros a los que iba a exponerse. Un tesoro superior a todas las riquezas del mundo. El mahometano comprendió con rapidez la impresión que Safi había producido en el muchacho y quiso asegurar sus intereses, jurando que le concedería la mano de su hija en cuanto lograran refugiarse en un lugar seguro. Félix era demasiado delicado como para aceptar semejante oferta, que se parecía más a una transacción comercial, pero las más dulces esperanzas despertaron en su corazón como un augurio de felicidad futura. Durante los días siguientes, mientras el joven se ocupaba de los detalles de la fuga, su valor se veía acrecentado por ciertas misivas que le escribía la hermosa joven
que había hallado el medio de expresar en francés sus pensamientos, gracias a la intervención de un viejo sirviente de su padre que había llegado a dominar esa lengua. La joven le agradecía en ellas calurosamente la ayuda que intentaba prestarle al comerciante turco, deplorando con discretas palabras su propio destino. Poseo copias de todas estas cartas. Durante mi estadía en el cobertizo hallé el modo de conseguir elementos para escribir y a menudo Félix o Ágata tomaban las misivas en sus manos, cosa que me dio la oportunidad de leerlas. Antes de nuestra separación quisiera entregarle estas cartas que le darán pruebas fehacientes de la historia que voy a relatarle. Sin embargo, el sol comienza a declinar y solo podré resumirle sus detalles. Safi explicaba en ellas que su madre, una mujer árabe convertida al cristianismo, había sido capturada y vendida como esclava por los turcos. Como se destacaba por su gran belleza, había logrado conquistar el corazón de su padre, que la tomó por esposa según las tradiciones y las costumbres musulmanas. La muchacha hablaba con mucho afecto de su madre, que, aunque nació libre y fue reducida a la esclavitud, supo librarse del cruel destino al que había sido condenada. Aquella mujer educó a su hija en las normas de su propia religión y le inculcó el deseo y la aspiración de un nivel intelectual y una libertad de espíritu prohibidos a las mujeres musulmanas. A la muerte de su madre, la muchacha no olvidó aquellos consejos y ahora se desesperaba ante la mera idea de regresar a su patria para ser encerrada en un harén con autorización tan solo para entregarse a juegos infantiles que no se adecuaban en absoluto a las disposiciones de su espíritu. Se hallaba, en efecto, acostumbrada al placer de los pensamientos elevados y a la práctica de la virtud. La perspectiva de contraer matrimonio con un cristiano y vivir en un país en el que las mujeres podían ocupar un lugar en sociedad la llenaba de felicidad. Finalmente se fijó el día de la ejecución, pero la noche anterior el condenado se esfumó misteriosamente de su prisión y antes de que amaneciera se encontraba ya a gran distancia de París. Félix había conseguido pasaportes a nombre de su padre, de su hermana y del suyo propio. El anciano de Lacy, enterado de su propósito, facilitó la fuga al dejar su casa con el pretexto de realizar un viaje, pero en realidad se ocultó con su hija en algún lugar de París. Félix condujo a los fugitivos hasta llegar a Lyon. Luego cruzaron el monte Cenis hasta Leghorn, donde el mercader turco había decidido esperar la oportunidad de dirigirse a un territorio que estuviera bajo la dependencia de su país. Safi decidió permanecer al lado de su padre hasta el momento de la partida, y éste renovó su promesa de otorgar a su salvador la mano de su hija. Félix se quedó a su lado, animado por las palabras del mahometano. Mientras esperaba, disfrutó de la compañía de los árabes, que le daban muestras del más sincero y dulce afecto. Conversaban gracias a un intérprete, pero la mayoría de las veces se limitaban a intercambiar miradas que bastaban por sí solas para expresar sus sentimientos. O Safi cantaba para él las divinas melodías de su patria.
El turco aceptaba esta intimidad y aparentemente veía con buenos ojos las esperanzas de ambos enamorados. No obstante, había concebido en secreto otros proyectos. Le resultaba insoportable la idea de que su hija se uniera a un cristiano, pero temía la reacción de Félix si ahora intentaba impedir aquella unión. Sabía que estaba en manos de su salvador y que éste podía, si quería, denunciarlo a las autoridades italianas. Tramó numerosas artimañas que le permitieron prolongar su engaño mientras fue preciso. Lo cierto era que tenía intención de llevarse con él a su hija cuando se presentara la ocasión de partir. Sus mezquinos propósitos se vieron favorecidos por las malas noticias llegadas de París. La fuga del turco había provocado una violenta indignación en el gobierno. El plan que Félix había puesto en práctica para la evasión fue descubierto enseguida y por esta razón de Lacy y su hija Ágata fueron detenidos inmediatamente. La triste noticia sacó a Félix de sus sueños de felicidad. Su padre ciego y su hermana habían sido encarcelados en una lóbrega prisión mientras él gozaba en libertad de la vida y la felicidad junto a la mujer a quien amaba. Aquella idea lo atormentaba. Acordó con el turco que, si se daba la oportunidad de partir antes de que Félix pudiera regresar a Italia, Safi permanecería en un convento de las proximidades de Leghorn. El joven se despidió entonces de la hermosa muchacha, regresó a París rápidamente y se entregó a las autoridades con la convicción de que conseguiría así la libertad para de Lacy y Ágata. Fue inútil. Los tres permanecieron en la cárcel durante 5 meses, mientras aguardaban un juicio que, cuando tuvo lugar, los despojó de todos sus bienes y los condenó al destierro. Hallaron refugio en Alemania, en el modesto chalet donde yo los encontraría más tarde. Félix se enteró muy pronto de que el turco traidor que les había causado tanto dolor a él y a su familia había abandonado Italia con Safi. Al enterarse de que su salvador estaba en la ruina, olvidó sus promesas y su honor. Le pareció suficiente enviar a Félix una mínima cantidad de dinero para que, según decía, pudiese recuperarse y conseguir algún medio de subsistencia. Aquellos tristes sucesos habían sumido a Félix en la melancolía y lo habían llevado a ser la persona más desdichada de su familia. La pobreza no le resultaba difícil de soportar y además, fortalecido su espíritu por la desgracia, no se avergonzaba de ella. Pero la ingratitud y la vileza de que había dado pruebas el turco y la pérdida de su idolatrada Safi habían sido para él golpes de los que difícilmente podría reponerse. La inesperada aparición de la muchacha árabe devolvió la alegría a su corazón herido. Cuando llegó a Leghorn la noticia de que Félix había sido condenado a perder su fortuna y su rango, el comerciante se valió de ello para ordenar a su hija que olvidara a su pretendiente y se dispusiera a regresar con él a Constantinopla. Pero la generosidad innata de Safi se rebelaba ante el cinismo de su padre. Intentó convencerlo, pero no tuvo éxito. El turco se negaba a escuchar sus palabras y se limitaba a repetir su tiránica orden. Días más tarde, entrando súbitamente en el cuarto de su hija, le dijo que tenía buenas razones para creer que su presencia en la ciudad había sido descubierta y que, según temía, habían decidido entregarlo a las autoridades francesas. Para evitarlo, había fletado un barco que lo llevaría hasta Constantinopla y que partiría pocas horas más tarde. Le comunicó luego que se proponía dejarla bajo la custodia de un servidor de toda confianza para que, unos días después, lo siguiera con el resto de sus bienes que aún no habían llegado a Leghorn.
Cuando Safi se quedó sola, trazó el plan de acción que convenía adoptar en aquella situación. Odiaba la idea de regresar a su patria. Se oponían a ello tanto su religión como sus sentimientos. Gracias a ciertos papeles de su padre que por casualidad llegaron a sus manos, supo la dirección del hombre a quien amaba. Vaciló, pero finalmente tomó la decisión de partir hacia el destierro donde vivía Félix. Recogió las joyas que le pertenecían y, apoderándose de una pequeña suma, abandonó Italia, acompañada por una joven sirvienta natural de Leghorn, pero que chapurreaba algo el turco. Pudo llegar sin dificultades hasta un pueblito situado a unas 20 leguas del lugar donde habitaban los de Lacy. Allí su sirvienta enfermó gravemente y, pese a los cuidados y la dedicación de Safi, la pobre jovencita falleció y la hermosa árabe se encontró sola en una tierra de la que desconocía por completo su lengua y sus costumbres. Por fortuna, había caído en buenas manos. La sirvienta italiana había indicado antes de morir el lugar a donde se dirigía su dueña, y la mujer que les había dado hospedaje a ambas muchachas tomó a Safi bajo su protección y se encargó de que llegara a salvo a la casa donde vivía Félix.